Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Os traigo las últimas noticias que me salen. Estaremos hablando sobre Sila Turkoglu, Hande Erçel y un tema de Can Yaman. Resulta que Can Yaman, cuando estaba rodando Ergeneküs, pasó por un virus que os voy a hablar de esto aquí porque ahora lo están sacando por las noticias, que os voy a compartir la captura. Y vamos a hablar de todo este tema también en este vídeo. También tenemos a Hande Erçel, tenemos a Demet Özdemir. Así que quedaros al final del vídeo para conocer todas estas noticias. Darle like, no te olvides de dejarme tu like, suscríbete si me escuchas por primera vez, compartid el vídeo, activaos la campanita y vamos con esta noticia porque parece ser que Sila Turkoglu ya está saliendo por las noticias con un nuevo amor. Y es esta imagen pues que os estoy compartiendo aquí. El amor sale de estas miradas que está pasando entre Sila Turkoglu y Can Yildirim. Pues vamos a leer las noticias. Can Yildirim, quien terminó su relación con Hande Erçel, sabemos que tuvieron una relación y todo se pasó por un corto tiempo y tomó aliento en Bodrum. La mirada de Sila Turkoglu sacudió la agenda de las revistas, las noticias, las fotos de los momentos en las que Yildirim y Sila Turkoglu se miraron a los ojos y cantaron se volvieron virales en las redes sociales. Los fanáticos comentaron el amor sale de estos looks. Ahí os estoy compartiendo las imágenes. Sila Turkoglu, quien dejó la serie diaria de Manet de Canal 7 de manera accidentada y estuvo en el caso con el productor recientemente, terminó su relación con Halil İbrahim, cuya amistad... Pues resulta que ahora Sila Turkoglu está por todas las noticias por el tema con Can Yildirim. ¿Qué está pasando entre Can Yildirim y Sila Turkoglu? Can Yildirim y Sila Turkoglu, que rompió con Hande Erçel, que es una actriz como ella, a menudo se miraban a los ojos y se divertían en la noche especial de una revista celebrada en Bodrum. No pasó desapercibido que el dúo cantaba canciones mientras se miraban a los ojos. Detrás de las fotos publicadas en las redes sociales, los fanáticos de los dos actores preguntaron, ¿pueden salir amor de estas miradas? El caso es que ya están diciendo que hay amor entre ellos, que hay una relación. El tema es que esto no está confirmado, ninguno de los dos ha salido a pronunciarse al respecto, tendremos que esperar, ya os estaré informando qué es lo que sucede. Y ahora vamos con Demet Özdemir. Demet Özdemir sigue saliendo por las noticias por los looks que llevó de los vestidos para el día de su compromiso. Ya os dije que todo esto iba a ser viral durante unos cuantos días. Aparte del tema de los vestidos, ahí os he marcado con una flechita roja el beso esperado de Guzan Koch y Demet Özdemir. Nunca habíamos visto una foto así y también lo que se está comentando. Dicen que el vestido que usó Demet Özdemir de novia en blanco, ¿vale? El primer vestido que se puso, que le costó 300.000 liras, eso a mí no me importa. Pero bueno, yo os digo todo lo que sale en las noticias y eso es todo lo que anda rondando por las noticias sobre Demet Özdemir. Y ahora, pues bueno, vamos a ir con Hande Erçel. Hande Erçel recibió un premio y está siendo también saliendo por las noticias. Como ahí os he compartido la captura, la verdad es una grande actriz, ha recibido bastantes premios y esta imagen nos la ha compartido a través de su cuenta de Instagram, donde ha puesto obsesionada. No se sabe con qué porque no ha puesto nada más. Ya veremos qué es lo que le trae obsesionada a Hande Erçel. Eso es todo lo que me ha salido de Hande Erçel. Y ahora vamos con el tema que os he dicho de Can Yaman. Bueno, como estamos viendo aquí, ¿vale? En Ergeneküs, Can Yaman tuvo un virus. Y aunque se tomaron todas las medidas higiénicas, el virus de Can Yaman infectó a uno de sus compañeros en el rodaje de Ergeneküs, o como se le conoce como JJ, ¿vale? Amigo de Can Divit en la serie. El personaje interpretado por Anil Çelik fue infectado por Can Yaman y a pesar de ello, los dos siguieron trabajando. Esto ocurrió durante los capítulos 22 y 24 de la serie, donde podemos ver claramente que los dos están afectados. Ahí os estoy compartiendo la captura. Pues sí, este virus no es ni más ni menos que el de la conjuntivitis, que como todas sabéis no es peligroso, pero es muy contagioso y molesto para el que lo padece, ya que consiste con una infección de tejido conjuntivo, rojez en los ojos, molestias y picores. Y la solución a este virus, muy sencilla y efectiva, de hecho estamos seguras de que si no descubrimos esto nadie se habría dado cuenta
que durante los episodios 22 y 24 tanto Jan Yaman como Anil Selit interpretan a sus personajes con las gafas de sol. Además, Jan Yaman en el capítulo existe otra versión que cuenta que el culpable de traer el virus fue Anil Selit, primeramente, que no fue Jan Yaman. Apuntan que fue el primero Anil Selit y después lo detectó en el capítulo 22. Anil Selit lo detectó en el capítulo 22. Tras este rodaje, Jan Yaman comenzó a sentir síntomas en el episodio 23. Pero lejos de ponerse gafas de sol en la trama, se incluyó una explicación sobre todo lo que estaba pasando en los ojos. Jan Yaman, como sabemos, ¿vale? En el capítulo, y yo me acuerdo perfectamente, en Pájaro Soñador dijo en este capítulo a su hermano Emre: puede que tenga una infección en los ojos, me duelen y los tengo hinchados, podría ser contagioso. Mañana iré al médico. Por suerte no fue nada grave, fue una conjuntivitis. Y me acuerdo perfectamente de este capítulo que Jan Yaman le decía a Emre que tenía una infección en los ojos, que iba a ir al médico, ¿vale? O sea que este virus pasó en verdad en la escena. Si os estáis preguntando si Demet Özdemir se contagió, ella no se contagió, ¿vale? Solamente fue Jan Yaman y Anil Selit, JJ en la serie. Y esto es todo lo que he encontrado. Esto está rondando por las últimas noticias también. Ya sabemos que a todos los fanáticos todo les interesa de Jan Yaman, aunque sea del pasado. Y yo lo he traído porque además gente me había estado preguntando sobre este tema y yo no sabía nada. Y es que yo no sé qué sucede, me preguntan una cosa y al tiempo me salta la noticia. Será porque está rondando por ahí, a mí me tarda un poquito en salir. Así que bueno, sobre todos estos actores es todo lo que he recibido. Espero que hayáis disfrutado de todas las noticias de los actores. Os estaré informando de las confirmaciones sobre Sila Turkoglu, ¿vale? Ya veremos qué es lo que sucede. Alguno de los dos saldrá a hablar al respecto, me supongo yo. Algo saldrá como con todas las parejas. Así que bueno, sobre Hande Erçel, el premio recibido, me alegro mucho, felicidades desde aquí. Y sobre este virus contagioso de Jan Yaman ya quedó en el pasado. Pero ya que me habían pedido que lo trajera y a mí me ha salido la noticia, con todo el amor y todo el gusto os traigo esta explicación. Así que pues nada, os dejo por ahí las tarjetitas con las últimas noticias que hemos estado dando por el canal, por si te las has perdido o me has encontrado por primera vez, pues que no te pierdas nada, ¿vale? Y te enteres de todo lo que he estado dando por el canal. Y nada, muchas gracias por haber llegado hasta este minuto. Por favor, no olvides tu like, de compartir el vídeo, suscríbete si me has estado escuchando por primera vez y activado la campanita si quieres estar al tanto de todo lo que yo voy publicando por el canal, ya que yo no tengo un día específico, todos los días comparto contenido, pero no se sabe la hora, salgo de sorpresa. Así que sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.